O traer un tema, hermanos, que yo siento que es muy importante y que ya se ha hablado, y yo le puse el costo del discipulado. Yo sé, ¿verdad?, que ya se ha hablado de ese tema, yo creo que ya todos sabemos, o también puede ser el costo de ser discípulos del Señor. Amén. Y como les digo, yo sé que este tema ya se ha hablado muchas veces, ya incluso me acuerdo que también el pastor lo ha predicado, pero fíjese que en Filipenses 3:1 nos dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Entonces muchas veces es necesario volver a repetir ciertos temas, ¿verdad?, de importancia en nuestra vida espiritual, porque muchas veces nosotros somos olvidadizos, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad de seguir al Señor, ¿verdad? Recuerdan que la otra semana o el domingo que el pastor nos comentó, nos dijo de que lo que había predicado, y ¿qué pasó? Se nos olvidó, ¿verdad? Pero pues ya luego nos recordamos. Pero entonces por eso muchas veces es necesario repetir ciertos temas que, aunque ya se ha hablado, yo como siempre he dicho a los hermanos, que muchas veces el Señor tiene una palabra nueva, diferente, ¿verdad? Todos aquí podemos hablar del Salmo 23 y el Señor a cada uno le va a dar de diferente palabra, ¿verdad? Cada quien, no es que lo va a malinterpretar, pero cada quien el Señor le va a dar cierta palabra. Amén. Y entonces por eso, ¿verdad?, yo hoy quise hablar del costo del discipulado. Y bueno, hermanos, ¿cuántos son discípulos del Señor? Amén, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y fíjese que hoy en día en la iglesia hay varios tipos de personas que están aquí dentro de la iglesia. Hay unos que les dicen los simpatizantes, ¿verdad? Porque muchas veces a ellos les gusta nada más escuchar, les gusta escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunas veces están aquí y luego de repente se nos pierden, ¿verdad? O luego están los oidores. Y los oidores, ¿verdad?, son muchas veces a ellos les agrada escuchar el mensaje del Señor, pero no quieren hacer un compromiso con el Señor. Y están también los verdaderos discípulos, ¿verdad?, que siguen a su maestro y ponen en práctica lo que escuchan, ¿verdad? Porque ser un discípulo del Señor es también hacer un compromiso con el Señor. Amén. Por eso el Señor nos dice en Lucas 9:23, ese es el versículo que vamos a estar estudiando. Lucas 9:23 y 24 nos dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Y fíjense, a mí me impresiona esta palabra del Señor, porque fíjense que el Señor aquí está hablando con mucha seguridad o con autoridad, ¿verdad? Porque no tenía miedo de decirle a las multitudes que lo seguía, que había un costo por seguirlo. Amén. Y ya vemos que muchas veces hoy en día en la iglesia en general, ¿verdad?, muchas veces uno puede rebajar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos muchas veces que se vayan, ¿verdad?, o queremos que se sienta uno cómodo en la iglesia. Pero aquí lo que vemos, ¿verdad?, en este versículo que leímos, el Señor, fíjense que aquí nos dice que Él no exige mucho, Él lo exige todo de nosotros. Amén. Es tremendo, ¿verdad? Por eso dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y empezando diciendo que le decía a todos. Amén. Así es que este mensaje, no crean que era solamente para un grupo selecto o solamente para los apóstoles que lo estaban siguiendo. Aquí este mensaje es para todos, para el rico, para el enfermo, ¿verdad?, para el preparado, para el sabio, para todo ese mensaje. Por eso el Señor nos dice: si alguno quiere. Y aquí vemos que el Señor, ¿verdad?, no es un dictador que Él te va a obligar a seguirlo, ¿verdad? Es bajo tu voluntad, ¿verdad? El Señor hace la invitación, te hace el llamado y depende de ti si lo seguimos o no. Amén. Amén. Por eso aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Si alguien quiere ser discípulo, vengan en pos de Él. Y aquí también no es porque alguien te obligue, ¿verdad? Porque muchas veces ha pasado así, de que cuando hacen el llamado para aceptar al Señor Jesucristo, tal vez no estoy diciendo que no está uno preparado, ¿verdad?, porque ese es un primer paso, pero muchas veces se ha tomado como, por ejemplo,
a lo mejor alguien no ha aceptado al Señor Jesucristo y se hace el llamado y alguien le dice, corre, ves. Y a lo mejor tú no estás preparado o en sí muchas veces uno no quiere ese compromiso, ¿verdad? Por eso aquí el Señor le está diciendo, ¿verdad? Que la invitación es para todo, pero es bajo tu voluntad también. Amén. Amén. Y fíjense que muchas veces también hay un costo para seguir al Señor. Recuerden cuando Pablo le dijo a Timoteo que si alguno deseaba obispado, buena obra desea, ¿verdad? Es bueno que alguien quiera ser, como diciendo, un líder en aquellos tiempos, pero también le está diciendo que hay un costo. Ya lo hemos hablado este tema, que muchas veces cuando Pablo dijo que si alguno deseaba obispado o ser líder, en aquellos tiempos cuando él dijo eso es porque la responsabilidad caía primeramente en el líder, ¿verdad? Y en aquellos tiempos cuando estaba la persecución, por siempre el líder iba primero. Entonces Pablo les decía, si alguien quiere morir por el evangelio, decían algo bonito, ¿verdad? O sea, como les vuelvo a decir, hay un costo por seguir al Señor. Amén. Por eso aquí también, algo que nos dice primeramente el Señor aquí, dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. Y otra versión dice que debemos de negarnos de hacer nuestra propia voluntad. Amén. Y aquí negarte a ti mismo y ser discípulos del Señor es prácticamente es morir a uno mismo, ¿verdad? Debemos de negarnos a nuestros deseos, a negarnos de hacer nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y fíjense que hoy en día, pues ya sabemos que el evangelio se ha diluido. Hoy en día se ha diluido porque muchas veces hay, se puede decir, iglesias que presentan el evangelio de otra manera. Muchas veces con tal de tener muchos feligreses, ¿verdad? O muchas veces les dicen, no, pues presentan al Señor como si fuera el genio de la lámpara, ¿verdad? Que te dicen, si tú vienes hoy, tus problemas se te van a resolver. Y muchas veces, es más, cuando vienen muchas pruebas a tu vida, ¿verdad? Así es, ¿verdad? O luego dicen, no, que si tú vienes hoy, todo lo que tú quieras, el Señor te lo va a dar. Y no sé si una vez han visto un video que ya hemos hablado de eso, que hay un video donde según un pastor le está diciendo, pues con respeto, ¿verdad?, a las personas que son llenitas, le está diciendo, vengan, yo voy a orar por ustedes para que bajen de peso. Y ahí está en el video que supuestamente está bajando de peso, ¿verdad? Pero eso no, vemos que eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio, eso es prácticamente, como dicen, es un show lo que están haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? A la gente le gusta eso. A la gente le gusta ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo estaba viendo ese video y de hecho ese lo vi porque un compañero del trabajo me lo enseñó y ya ve que muchas veces por ese tipo de cosas, como dice nuestro Señor, ¿verdad?, es maltratado, ¿verdad? Y hasta él me dijo, dice, ¿a poco en tu iglesia también hacen eso? Pero él lo dijo bromeando y todo eso, pero es el concepto que muchas veces dan a entender ese tipo de videos, ¿verdad? Porque en vez de predicar del Señor Jesucristo, predicar de las cosas del Señor, hacen otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y a poco eso es negarse a uno mismo? ¿Verdad que no? Por eso el Señor aquí nos dice, si debemos de negarnos a nosotros mismos, prácticamente olvídense de ustedes mismos. Amén. Pero fíjense que muchas veces cuando nosotros, ¿verdad?, nos negamos a nosotros mismos es para vivir para Cristo. Amén. Porque fíjense, en 2 de Corintios 5:15 dice que el Señor Jesucristo por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos. Ahora nosotros como discípulos del Señor Jesucristo ya no debemos de vivir para nosotros. Ahora nosotros debemos de vivir para Dios, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de vivir nuestra vida obedeciendo al Señor. Amén. Porque sabemos que estando en los caminos del Señor, como dice, Dios quiere el bien para sus hijos. Amén. Así es. Y entonces les digo, como
Ser, ¿verdad?, un discípulo del Señor no es vivir una vida egocéntrica, solamente en mí, solamente voy a vivir pensando en mí. Eso no es ser un discípulo del Señor, sino que es vivir una vida en Cristo, ¿verdad? Dios debe ser el centro de nuestra vida, amén. Todo mi trabajo, mi familia, mis finanzas, ¿verdad?, debe de ser para el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores, amén. Y aquí lo que vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, Él no tenía miedo, ¿verdad?, de decir las cosas como son, ¿verdad? Aquí, por eso aquí nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme, amén. Y así es, ¿verdad? Vemos aquí que el Señor nos está diciendo que debemos de seguirlo todos los días, no de vez en cuando, ¿verdad? Y aquí lo que estaba diciendo el Señor, ¿verdad?, que dice que tomar tu cruz cada día, pues prácticamente la cruz ya sabemos que era ¿cómo se llama?, un instrumento de muerte en aquellos tiempos. Pero si lo vemos hoy espiritualmente, es como si nos estuviera diciendo el Señor que nosotros debemos de morir a nosotros mismos y vivir para el Señor, amén. Y eso, ¿verdad?, ¿cómo le diré que? ¿Cómo se llama? Que, bueno, o lo que vemos, ¿verdad?, que de hecho yo hace rato compartí una imagen que yo había visto desde antes, desde antes, que dice que le dicen a una persona, dice, tu mejor temporada está por venir, tus mejores días están por delante, cielos abiertos sobre ti. Pero si te dicen, lee la Biblia y ponte a orar, le hace uno el feo. Ve a evangelizar y ayuna, eso como que no se oye bonito, ¿verdad? Toma tu cruz y no faltes a los servicios, como que eso no nos gusta, ¿verdad? Pero hoy en día se oye mejor eso, de decir, ¿verdad?, que tus bendiciones vienen el día de hoy, que tú tienes cielos abiertos. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad?, como discípulos del Señor, como hijos del Señor, ¿verdad?, como Él dice, ¿verdad?, Él quiere lo mejor para nosotros. Él sabe de las necesidades que nosotros tengamos antes de que se las pidamos. Pero hoy en día, ¿verdad?, hemos visto que se ha rebajado el Evangelio con otra forma de predicar. Amén. Y por eso, ¿verdad?, cuando alguien, ¿verdad?, les dice, hey, no falten a los servicios, hay que orar, hay que ayunar, ¿verdad? Y eso también me lo dice a mí el Señor, ¿verdad?, porque hay cosas que también yo necesito, ¿verdad?, implementar más. Pero prácticamente, ¿verdad?, hay veces que ese tipo de cosas no se oye muy atractivo. Amén. Y por eso aquí, ¿verdad?, aquí la palabra del Señor nos dice que cuando el enemigo llevó al Señor Jesucristo, dice que lo llevó a un lugar alto, ¿verdad? Y le dijo que le enseñó todos los reinos, se puede decir, del mundo. ¿Y qué es lo que le dijo? Que todo eso iba a ser de él si lo adoraba y se postraba ante el enemigo, ¿verdad? Y ya ven, ¿verdad? Muchas veces así es como el enemigo quiere... ¿Mandé? Ya ven como el enemigo, ¿verdad?, muchas veces quiere así llegarte, ¿verdad? Te quiere dar lo mejor del mundo. ¿No han visto hoy en día también, por ejemplo, un vendedor? ¿Qué es lo que pasa con un vendedor? ¿Verdad? Él te trata de vender lo mejor, ¿verdad? ¿No han visto ustedes bueno, he escuchado, ¿verdad?, que ya ve que hay páginas de estas para comprar cosas en internet? Y he escuchado, ¿verdad?, que muchas veces han comprado cosas, que ponen ahí un zapato bien bonito y que bien barato, y cuando les llega un zapato de muñeco, algo así, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que primero te venden como que algo bonito, pero cuando tú lo recibes, nada que ver. Y así es el enemigo, muchas veces te vende las cosas de allá afuera. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Para qué vas a orar? ¿Verdad? ¿Por qué ayunas? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Pues lo único que Él ofrece es camino de muerte. Amén. Amén, amén. Y es lo que vemos, la diferencia, que el enemigo, ¿verdad?, te ofrece supuestamente lo mejor, pero el Señor Jesucristo te ofrece que te niegues a ti mismo y que lo sigas. Amén. Pero también aquí vemos, ¿verdad?, que lo de la cruz no es obligatorio, ¿verdad? Es algo que tú decides hacerlo, porque el Señor dijo, si alguno
quiere. Amén. Y también, hermanos, recordemos que la cruz no es algo que hemos escuchado el día de hoy, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor pueden venir alguien con el pastor, pastor, la esposa que me tocó es mi cruz que estoy cargando, ¿verdad? Nada que ver, no, nada que ver. A lo mejor eso le han llegado a decir, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Pero no, nada que ver. O luego muchas veces también puede decir uno, bueno, esta enfermedad que tengo es mi cruz. O el trabajo donde yo estoy, esa es mi cruz. No, nada que ver, ¿verdad? En sí la cruz, lo que nos está diciendo el Señor aquí, es un compromiso total con el Señor, ¿verdad? Es estar dispuesto a todo o incluso dejar a todo por seguirlo a Él. Amén, hermanos. Fíjense cómo dice Marcos 8:34, y lo voy a leer en otra traducción, la traducción lenguaje actual. Dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Y aquí la pregunta es, ¿estaríamos dispuestos a morir por el Señor? ¿O a morir en una cruz? ¿O sería mejor, verdad, traerlo a nuestros tiempos, que si estamos dispuestos a ser maltratados o incluso a morir, verdad, por predicar el evangelio, verdad? Porque eso es lo que también nos pide el Señor, verdad? Porque fíjense que hoy en día muchas veces es muy fácil que la gente se comprometa o incluso te invite a los bailes, a fiestas, que digo, no tiene nada malo ir a una fiesta, pero te pueden invitar a los bailes, a conciertos, ¿verdad? Todo eso es muy fácil, hacer la invitación, ¿verdad? Pero encontrar también a alguien que quiera tener un compromiso con el Señor, muchas veces nadie quiere. Nadie quiere tener un compromiso con el Señor, ¿verdad? Y no es porque el camino sea difícil, sino que ellos mismos no quieren seguir al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces les cuesta dejar el mundo para seguir a Cristo. Fíjense que, como yo también les he comentado, yo tengo un amigo que lo he invitado, hace como 5 años que lo invito ahí del trabajo. Lo invito y antes lo invitaba seguido, ¿verdad? Ya después nos cambiamos de turno y ya cuando lo veía. Pero también llega un tiempo como que sientes que el Señor te dice, pues ya párale, ¿verdad? Pásate al otro. Y ya por ejemplo, la otra vez escuché, ¿cómo se llama? No sé, por todo lo que estaba pasando ya ve que ahorita que estaba pasando del mal clima y lo que sea, y esa misma persona me dice, no, ¿sabes qué? Ahora sí voy a ir a la iglesia. ¿Cuándo es el servicio y todo ahí? Y le digo, no, pues como él trabaja los miércoles, le digo, el domingo a las 10 te espero. Órale pues, y no, pues ahí le mandan un mensaje y ya se olvidaron. Pero porque ven que están todos los desastres, ahí sí ya quieren venir corriendo. Pero bueno, igual como les digo, uno hace su función, ¿verdad? Su labor de invitar, pero muchas veces ellos no quieren tener un compromiso con el Señor, ¿verdad? Porque como dicen, el Señor ahí está dispuesto, ¿verdad? A recibirlos con los brazos abiertos, a perdonarlos, pero ellos no quieren tener ese compromiso con el Señor. Por eso el Señor aquí le está diciendo, si alguno quiere, ¿verdad? Y le digo, pues hay gente, ¿verdad?, que hoy en día prefieren estar en las cosas del mundo o tienen compromiso más con el mundo que tener compromiso con el Señor. Amén. Pero muchas veces también, porque muchas veces piensan de que también quieren que el Señor prácticamente les dé como, bueno, quiero seguir al Señor, pero quiero que me dé casi una almohada para estar cómodo, ¿verdad? Para que no pase nada en mi vida. Así es, ¿verdad? Un colchón, un buen control remoto y para que todo esté tranquilo en mi vida. Pero ustedes saben que no es así, ¿verdad? Que en este camino del Señor, yo sé que el Señor nos cuida, nos guarda, hay mucha palabra, Él está con nosotros, ¿verdad? Y como dice, Él está con nosotros todos los días, pero hay pruebas, es imposible, ¿verdad? Que dice que vienen tropiezos y todo, es imposible, pero, ¿verdad? Nosotros debemos de ser fieles y seguir perseverando en el camino, amén. Y aquí también el Señor por eso nos dice, ¿verdad? Que nos sigue diciendo, ¿verdad? Que debemos de tomar su cruz, debemos tomar nuestra cruz
cada día. ¿Y aquí será que se refiere a cada domingo o a cada miércoles? No, ¿verdad? Dice que todos los días. O sea, como que dice, ¿verdad? Somos nosotros discípulos del Señor, cristianos, hijos de Dios, todos los días, no nada más de vez en cuando. Amén. Por eso muchas veces, como le digo, yo este mensaje también, digo, yo me acuerdo que también el pastor lo predicó, y muchas veces es necesario volver a repetir cierto tema, ¿verdad? Para nosotros afirmarnos, porque muchas veces, como le digo, se nos olvida dónde estamos parados. Amén. Y entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos diga? No, muy poquitos, pero bueno, seguimos hermanos. Amén. ¿Verdad? Estaremos dispuestos a dejar la comodidad, dejar lo que nos estorba para seguir al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces hay cosas que nos estorban para seguir al Señor, ¿verdad? Estaremos dispuestos a leer más su palabra, porque es una bendición, ¿verdad? El Señor nos dijo, ¿qué es lo que nos dijo el Señor? Que debemos de ¿qué? De escudriñar las escrituras, ¿verdad? Debemos de ayunar, orar, visitar a los hermanos, a los enfermos, amén. Es algo que nosotros debemos de comprometernos con el Señor, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Hoy en día eso muchas veces ya no se habla. Como les digo, hoy en día muchas veces podemos escuchar, ¿no? O el evangelio está centrado en ti, de que tú debes de ser feliz, tú debes de ser millonario, que debes de tener lo mejor, ¿verdad? Y sabemos que en el camino del Señor hay mucha bendición, pero también, ¿verdad? Muchas veces nos va a tocar ser probados, amén. Así es como el mensaje del Señor es claro, ¿verdad? Él dice que debemos de hacer un compromiso total con el Señor todos los días, no de vez en cuando, amén. Y ese compromiso solamente lo hace un discípulo genuino, un discípulo verdadero, porque un oidor que solamente le gusta escuchar la palabra no va a hacer ese compromiso, ni un simpatizante va a hacer ese compromiso con el Señor, amén. Y eso, ¿sabe por qué también? Eso nos lo dice en Juan. ¿Recuerdan cuando el Señor, verdad? En Juan 6, 50 en adelante me parece, que cuando el Señor, ya todos sabemos que el Señor dice que predicaba a las multitudes y lo seguían, y cuando el Señor empezaba a arreciar el mensaje, pues dice que se le iba la gente. ¿Y qué es lo que le dijeron, verdad? El Señor, ¿qué es lo que le dijo a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Y vemos que el Señor no se puso, no, espérense, que tranquilos, no, ¿verdad? Casi es como si les hubiera dicho, ¿quieren irse? Pues váyanse, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Para ser un discípulo genuino del Señor también debemos de tener amor por Él, amén. Porque fíjense que en Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Aquí vemos que el Señor pide todo de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede decir, bueno, pues entonces, ¿qué pasó con el amor que yo tengo a mi padre? No, yo sé que todos aman a sus padres, ¿verdad? Aunque nos hayan pegado o nos hayan corregido, ¿verdad? Pero nuestro amor debe de ser primeramente para Dios. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice el Señor, que debemos amarlo a Él, ¿verdad? Antes de que tú pongas primero otras cosas, ¿verdad? Antes de que pongas primero tu trabajo, el dinero, todo. Porque el Señor, ¿verdad? Sabemos que Él, ¿saben por qué? Porque Él nos dio todo. Él me dio a mis padres, Él me dio mi trabajo, Él me está dando salud, o si estoy enfermo, bueno, es una prueba, ¿verdad? Pero Él nos dio todo, amén, todo viene de Él. El Señor debe de ser el centro de nuestra vida, amén. Y también algo muy importante, hermanos, un discípulo del Señor no debe de mirar hacia atrás, amén. ¿Están de acuerdo? Fíjense que en Lucas 9:62 nos dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿verdad? Porque hoy en día muchas veces
Es fácil, ¿verdad?, decirle a las personas, no importa, ¿verdad?, cómo estés viviendo, no importa lo que estés haciendo, como quiera yo sé que tú crees en el Señor y pues poco a poco, ¿verdad? Pero muchas veces, como le digo, no tienen un compromiso con el Señor, amén. Y aquí lo que nos dice el Señor, que un discípulo no debe de mirar hacia atrás o no debe de ir hacia atrás, ¿verdad? Porque también no debemos de estar como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ya vemos, ¿verdad?, que el Señor los sacó, ¿verdad? Y hizo muchas maravillas, milagros. ¿Y qué es lo que pasó? Ya a medio camino como que ya se querían regresar hacia atrás. Y nosotros no debemos de ser como ellos, amén. No queremos, ahora sí como dicen, regresar hacia atrás, anhelar las cosas del mundo, anhelar lo que hacíamos antes, ¿verdad? Porque ya nosotros ya estamos en el camino del Señor, amén. Por eso aquí esta palabra no la estoy diciendo yo, ¿verdad? Esta palabra no es de los pastores, ¿verdad?, ni de liderazgo, sino que es del Señor. Él dice, ninguno que poniendo su mano en el arado que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y tristemente, hermanos, tristemente hoy en día podemos ver que tal vez muchos de una otra manera están yendo hacia atrás. Y lo vemos en la iglesia en general, ¿verdad? En la iglesia en general. Porque hace poquito un hermano, ya tenía mucho tiempo que no hablaba con él y me habló. Y estábamos hablando, ¿verdad?, también cosas del trabajo y ya después cosas de la palabra del Señor, ¿verdad?, compartiendo un poquito. Y ya luego me comentó, dice, me comentó que en la iglesia donde él iba, ¿verdad?, que ya como que se estaba bajando mucho los hermanos, que bueno, solamente ellos sabrán por qué. Pero de una otra manera, ¿verdad?, nosotros, como les digo, después de lo que ha pasado, pandemia y todo, ya nosotros debemos de estar como preparados, ¿verdad?, anhelar más del Señor. Y hoy en día como que vemos que no, en vez de ir como que para adelante, ¿verdad?, como que va uno para atrás. Y bueno, eso es lo que se ve el día de hoy. Por ejemplo, en Hebreos 10, 38, 39 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Si nosotros retrocederemos para atrás, no agradamos al Señor. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y así es que nuestro camino, hermanos, es hacia adelante. Tal vez, ¿verdad?, nosotros en nuestro caminar tenemos ciertos tropiezos, nos caemos, pero el Señor nos dice, sigamos adelante, levantémonos y sigámonos hacia la meta. Amén, ¿verdad? Fíjense que también una observación que había visto y un poquito que había leído, que ya sabemos, ¿verdad?, que nos dan el ejemplo de la armadura del cristiano, ¿verdad?, que nos dice que hay un casco, hay un escudo, hay una espada, hay, ¿cómo se llama?, las sandalias, el cinto, ¿verdad?, está la coraza, o ¿cómo se puede decir?, algo para tapar, y el pecho. Pero se cree que las armaduras en la antigüedad no tenía aquí atrás para nada. Todo estaba aquí enfrente. ¿Saben por qué? Porque un guerrero, él no iba para atrás, siempre él iba hacia adelante, ¿verdad? Por eso nosotros también, ¿verdad? Nosotros como hijos del Señor, ¿verdad?, como cristianos, ¿verdad?, nuestro camino es hacia adelante, no es regresar para atrás. Amén, amén, seguimos adelante. Y fíjense que para ser también discípulos verdaderos del Señor, no solo es creer o experimentar ciertos milagros de parte de Dios, sino que es creer y aceptar su palabra. Porque fíjense que en Juan 8:31 nos dice, Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, él les dijo a los que ya habían creído: si vosotros permaneciereis, o sea, si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, ya habían creído, pero el Señor después les dijo: si ustedes permanecen, seréis, ¿qué?, verdaderamente mis discípulos. Amén. Porque vemos que hoy en día pues muchos pueden creer. ¿Qué es lo que dice la palabra en Santiago? Que hasta los demonios creen en el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Tiemblan. Amén.
Pero aquí una cosa que nos dice, ¿verdad? Debemos de creer y permanecer en la palabra del Señor. Amén. Por eso nosotros debemos de permanecer y creer en su palabra y obedecer. Amén. Y continuamos en el versículo de Lucas 9:24, dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Y es lo que vemos hoy en día, hermanos. Hoy en día estamos, ¿verdad?, preocupados por salvar nuestra vida, ¿verdad?, de todo lo que vemos, todos los desastres, ¿verdad? Porque como uno puede decir, pues estamos listos para irnos con el Señor, pero bueno, de repente cuando vemos que viene la de veras, a lo mejor como que le piensa uno, ¿no? ¿Verdad? Que a quién le voy a dejar mis cosas y todo eso, ¿verdad? Amén. Y vemos que la gente hoy en día que no tiene a Cristo está preocupada, ¿verdad?, por salvar su vida, cuando lo más importante, como dice el Señor, ¿verdad?, que el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Amén. Hoy en día, como les digo, hoy en día muchas veces la gente no quiere venir a los pies del Señor, ¿verdad? Están preocupados, que no está mal que se preocupen por la salud física, pero muchas veces la salud espiritual también es lo más importante. Amén, amén. Y entonces hoy, ¿verdad?, a todos los, pues ya sabemos que aquí todos son guerreros del Señor, pero igual incluso los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, que hoy es el día para entregarle nuestra vida al Señor, ¿verdad? Porque tarde que temprano vamos a dar cuentas de nuestra vida al Señor. Así es que hoy es el tiempo correcto. Amén, hermanos. Y fíjense que en la historia, ¿verdad?, hubo muchos pensadores, muchos filósofos, muchos sabios, pero nadie pidió lo que el Señor le pidió a sus discípulos, ¿verdad? Que dieran su vida a causa del Evangelio, porque eso es lo que vemos, ¿verdad?, que también hizo, ¿se acuerdan en el cristianismo, se puede decir antiguo, los primeros cristianos, la primera iglesia? Ellos daban su vida, y ya sabemos la muerte de los apóstoles, que dieron su vida por predicar, ¿verdad?, del Evangelio del Señor. Amén. Por eso aquí, ¿verdad?, vemos que el Señor, ¿verdad?, Él dice que Él pide todo de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Amén. Todo lo entregó por ti y por mí, ¿verdad? Él nos echó para atrás. Amén. Y también sabe por qué dice que nos debemos de negar a nosotros mismos, porque también Él se negó. Amén. Y Él fue a muerte, y muerte de cruz. Amén. Y por eso incluso en Juan 10:17 dice que nadie le quita la vida. Él dio la vida por nosotros. Amén. Por eso recuerden, hermanos, lo que dice 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y bueno, hermanos, yo termino con Marcos, que me gustó la traducción en lenguaje actual, 8:34-35, que ya lo leí, pero me gustó, que dice: después Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Es algo que nos pide el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros hoy en día queremos hacer nuestra propia voluntad, o diciéndolo de otras palabras, queremos hacer lo que nos dé la gana a nosotros, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice: tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Amén. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y anunciar las buenas nuevas, noticias de salvación, entonces se salvarán. Amén. Y ese es el precio de ser un discípulo, de negarnos a nosotros mismos. Si nosotros estamos firmes en el Señor, le digo, no es difícil, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿verdad?, pues, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros con el Señor? Nada más de los miércoles y domingos. Hermanos, yo sé que algunos trabajan, que no pueden venir, ¿verdad?
A lo mejor yo incluso algunas veces no he podido venir, pero ¿cuál es ese compromiso que nosotros tenemos con el Señor? ¿Verdad? Hoy es el día, ¿verdad?, de hacer ese compromiso, de pedirle al Señor, ¿verdad?, de querer aprender más de Él, de querer estar más, ¿verdad?, en su casa o en intimidad, hermanos, ¿verdad? Porque fíjense, un oidor, un simpatizante, solo llega a los servicios, le gusta la iglesia, le gusta la alabanza, le gusta todo, cómo predicaron, pero hasta ahí se queda. Es lo que hace un oidor. Pero un discípulo va a aceptar el mensaje del Señor, va a hacer cosas que necesitamos cambiar, que el Señor nos pide. Porque recordemos, hermanos, la iglesia no te cambia, ni los pastores te cambian, ¿verdad que no, pastor? Es el Señor, es la palabra. Amén, amén, ¿verdad? Porque, como les digo, nadie va a hacer el cambio solamente si tú en verdad quieres seguir al Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y eso es lo que también el Señor nos dice el día de hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Que si lo amamos de todo corazón, hay que seguirlo como debe de ser. Amén, hermanos. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Todavía hay tiempo, tenemos tiempo para orar. Y pidámosles al Señor, ¿verdad?, que nos dé fuerza, que nos dé ese anhelo de querer ser un discípulo genuino. Yo sé que a todos aquí ya lo son, pero que nos dé más fuerza, ¿verdad? Y que acomode todo, ¿verdad? Que si hay cositas que de repente nos impide venir aquí a la casa del Señor o estar en las reuniones. Amén. Oremos, mis hermanos.